Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo que les vamos a hablar de oído, ojos y tegumentos. Primeramente hablemos de oído. Para eso tenemos que hablar de las generalidades. El oído, como nosotros sabemos, es el órgano que se encarga de la audición y el equilibrio, y se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo con el meato acústico externo, el medio con los huesecillos y la trompa de Eustaquio, y el interno, que es el que yo voy a desarrollar más, es el que se encarga de su función propiamente, que es la audición y el equilibrio. Hablemos del oído interno. Todo empieza durante el día 22, que realmente es la cuarta semana, como un engrosamiento del ectodermo a cada lado del romboencéfalo. Primero vamos a ver cómo se forma una placoda, luego una fosa óptica y finalmente vamos a ver cómo se hace la vesícula óptica. Posteriormente, cada vesícula va a formar anteriormente el sáculo y el conducto coclear, y posteriormente va a formar el utrículo y los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Algo importante a decir es que la conexión entre el sáculo y el conducto coclear se va a llamar conducto de Hensen, que es más o menos por ahí. Ahora hablemos del desarrollo de la parte anterior de la vesícula, es decir, el sáculo, la cóclea y el órgano de corte. Durante la sexta semana de gestación, es decir, 2 semanas después de que se hizo la vesícula, vamos a ver una vaginación que va a formar el conducto coclear. Algo importante a decir es que, como ya lo habíamos dicho, la conexión entre el sáculo y el conducto coclear va a ser el conducto de Hensen. Alrededor de este conducto se va a formar cartílago, que después a la 10ª semana de gestación sufre vacuolización, es decir, que se va a formar un espacio y va a formar superiormente la rampa vestibular e inferiormente la rampa timpánica. Ahorita lo vamos a explicar con una imagen. El conducto coclear se va a separar de cada una de estas rampas por la membrana vestibular para la rampa vestibular y la membrana basilar para la rampa timpánica. La unión vamos a ver que va a haber unas uniones cartilaginosas lateral y medialmente. Lateralmente vamos a ver el ligamento espiral y medialmente vamos a ver que va a estar conectado al modiolo, en donde se va a desarrollar el ganglio espiral. Ahora veámoslo con una imagen, expliquémoslo. Aquí este es el conducto coclear y, como habíamos dicho, se va a formar un cartílago. Durante la 10ª semana de gestación se va a hacer la vacuolización para formar superiormente la rampa vestibular e inferiormente la rampa timpánica. El conducto coclear va a formar límites entre estas dos, la membrana vestibular para la rampa vestibular y la membrana basilar para la rampa timpánica. Como también habíamos dicho, lateralmente el ligamento espiral y medialmente el modiolo por donde se va a formar el ganglio espiral. Ahora hablemos de las células sensitivas en sí. El epitelio va a formar un borde interno y un borde externo. El borde interno va a formar algo que se llama el limbo espiral posteriormente. Y el borde externo va a tener 3 filas de células pilosas. La membrana tectoria va a recubrir a todo este epitelio. Esta es la membrana tectoria. Y va a estar unida al limbo espiral, que es el borde interno, como habíamos dicho. Ahora, algo importante a definir aquí es el órgano de corte. ¿Qué es el órgano de corte? Simple y sencillamente son las células sensitivas más la membrana tectoria. Ahora hablemos de la transmisión nerviosa. Vamos a ver que el impulso se va a formar en las células, se va a transmitir al ganglio espiral que les había comentado antes, y del ganglio espiral va a llegar al sistema nervioso a través de las fibras nerviosas del par craneal 8. Ahora hablemos del desarrollo de la parte posterior de la vesícula. En la 6ª semana de gestación vamos a ver cómo se forma una vaginación en el utrículo, una vaginación aplanada, igual que en el otro. Que finalmente esta vaginación va a formar los conductos semicirculares. Pero ¿cómo se forman estos conductos semicirculares? La porción central de esta vaginación
se va a unir. Aquí, como nosotros vemos, esta es la vaginación y se va a unir la porción central, que finalmente va a desaparecer y va a formar los tres conductos. Así de sencillo. Vamos a ver que va a haber tres conductos, uno superior, uno lateral y otro posterior. Ahora vamos a hablar de los extremos de cada conducto. Un extremo se va a ensanchar, lo que va a formar una rampa ampular. Dentro de esta rampa ampular vamos a encontrar una cresta ampular que va a contener unas células sensitivas que se van a encargar de la percepción del equilibrio junto a otras células que en un momento vamos a hablar. El otro extremo va a formar una rama no ampular, pero como podemos ver en esta imagen, dos ramas no ampulares se fusionan. Es decir que finalmente, como tenemos tres conductos, vamos a tener tres ramas ampulares y como uno se fusiona, vamos a tener dos ramas ampulares. Como les estaba diciendo, el utrículo va a tener 5 ramas. Deben de ser 6, pero se fusionan 2. 3 con ampolla y 2 sin ella. Ahora, en las paredes del utrículo y el sáculo se van a formar unas áreas que se llaman máculas sensitivas, que van a contener unas células especiales para el equilibrio. Finalmente, ¿qué va a formar el equilibrio? Las máculas sensitivas y las crestas ampulares de los extremos ampulares de los conductos semicirculares van a formar la percepción de los cambios de posición en general, es decir, el equilibrio. Entonces, máculas sensitivas más crestas ampulares igual equilibrio. Ahora hablemos de lo que es la inervación de las células sensitivas. Esto va a estar dado gracias al ganglio estetoacústico. ¿Pero cómo se forma este ganglio? Unas células de la pared de la vesícula óptica se separan de la pared y migran medialmente. Asimismo, unas células de la cresta neural van a migrar y se van a juntar con estas células que se separaron para formar el ganglio estetoacústico. Este se va a separar, va a estar compuesto por dos partes, una parte coclear y una parte vestibular. La parte coclear, como nosotros ya sabemos, va a inervar lo que es el órgano corti, el sáculo y el conducto coclear. La parte vestibular se va a encargar del utrículo, el conducto endolinfático y los conductos semicirculares. Y esto ahora expliquémoslo mediante una imagen. Como les estaba comentando, la vesícula, va a haber unas células de la vesícula óptica que van a migrar medialmente como hacia el romboencéfalo. Estas células van a formar junto con células de la cresta neural el ganglio estetoacústico, que como ya les había dicho se va a encargar de la inervación de las células sensitivas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del oído medio. La cavidad timpánica se origina en el endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea se va a expandir en dirección lateral y esto va a causar que haya un contacto con el suelo de la primera hendidura faríngea. La parte distal de esta bolsa, que es el seno tubotimpánico, se va a ensanchar y va a originar a lo que va a ser la cavidad timpánica primitiva, pero su parte proximal se va a mantener estrecha y va a formar al conducto auditivo, que este conducto auditivo va a comunicar la cavidad timpánica con la nasofaringe. Huesecillos. El yunque y el martillo se van a originar del cartílago del primer arco faríngeo, y dado que el martillo deriva de este primer arco faríngeo, el tensor del tímpano, que es su músculo, va a estar inervado de la rama maxilar superior del nervio trigémino. El estribo, que es el tercer y último huesecillo, se va a originar del cartílago del segundo arco faríngeo, y el músculo que está adherido a él, que es el estapedio, va a estar inervado por el nervio facial. Aquí podemos ver al martillo, al yunque y al estribo. Bueno, aunque los huesecillos aparecen durante la primera mitad de la vida fetal, estos se mantienen incrustados en el mesénquima hasta el 8º mes, que es en el momento en el que el tejido circundante se disuelve.
Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima que los rodea, el epitelio ectodérmico los conecta a la pared mediante estructuras parecidas al mesenterio, que este mesenterio posteriormente va a formar los ligamentos de los huesecillos. Aquí lo vemos mejor. Bueno, los huesecillos, como ya lo mencioné, están conectados por medio de una estructura también muy parecida, que es lo del mesenterio, que posteriormente se van a formar los ligamentos. Durante la vida fetal, en las últimas etapas, la cavidad timpánica se va a expandir en dirección dorsal mediante la vacuolización del tejido circundante. ¿Para qué? Para formarle el antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio de la cavidad timpánica va a invadir a lo que es la apófisis mastoides que se está desarrollando, y con esto se van a formar los sacos de aire revestidos de epitelio, y a esto le vamos a llamar la neumotización. Oído externo. Se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea, y al inicio del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan y forman al tapón meatal, que aquí lo vemos. En el séptimo mes, este tapón se disuelve y el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la formación del tímpano definitivo. Bueno, el tímpano consiste en un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto, de un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica y de una capa intermedia de tejido conjuntivo en forma de estrato fibroso. La mayor parte del tímpano está unida con firmeza al manubrio del martillo, que es esta parte de aquí, y la porción restante va a formar la separación entre el canal auditivo externo y la cavidad. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primero y del segundo arco faríngeo. Estas prominencias, que son los montículos auriculares, son 3 a cada lado del conducto externo, se fusionan y más tarde forman el pabellón auricular definitivo. En un principio, los oídos externos se encuentran en la región inferior del cuello, pero con el desarrollo del maxilar inferior ascienden hasta los lados de la cabeza a la altura de los ojos, que es como ya los vemos. Bueno, en estas imágenes podemos ver cómo hay la fusión y el desarrollo progresivo de los montículos del pabellón auricular, lo que va a llevar al pabellón auricular definitivo. Consideraciones clínicas. La notia es la ausencia casi completa del oído externo. La microtia, sí hay el oído externo, pero es muy pequeño y a veces con muchas anomalías. La ausencia del conducto se da porque no desaparece el tapón meatal. Iniciaremos con el tema de ojo. El ojo, claramente, aparece aproximadamente a los 22 días de gestación. Inicialmente los ojos son un par de surcos poco profundos del prosencéfalo, que posteriormente empezarán a evaginarse para crear las vesículas ópticas. Aquí en la imagen tenemos un corte del prosencéfalo. En la imagen de abajo vemos lo que ya podemos ver en el corte y vemos cómo las vesículas ópticas comienzan a evaginarse. Comienzan a crear estas evaginaciones para que estas vesículas tengan contacto con el ectodermo superficial. El contacto que se tiene con el ectodermo superficial es para que el ectodermo superficial tenga unos cambios que serán necesarios para la formación del cristalino, que veremos posteriormente. Las vesículas ópticas van a sufrir asimismo unas invaginaciones de ellas mismas para poder formar lo que es denominado cúpula óptica de doble capa.